Ok. Mi nombre es Germán, soy asesor comercial de la zona Bajío Centro, por ahí ya nos conocimos, tuvimos el gusto. Y bueno, hoy lo que quiero, el objetivo de esta visita, de esta capacitación, conocer la persiana. El día que estuvieron en León nos enfocamos más en la cortina y en los toldos y un poquito en la automatización, pero sí, yo creo que lo que a nosotros, con lo que vamos a empezar sería con la persiana, que se pueden poner en el mercado que ustedes van dirigidos, que es oficinas, zona industrial, y por ahí pueden ustedes también atacar el mercado de la casa habitación. Entonces, el producto persiana, aunque se escuche fácil, tiene muchas variantes y tiene muchos tipos de persiana. Entonces, lo vamos a ver, vamos a empezar con los tipos de producto que manejamos. Es tan rápido el proceso de poderles hacer llegar el producto final. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen un pedido antes de las 12 del día de hoy, yo mañana se los embarco y el sábado ya lo tendrían aquí para instalar. Pues es casi inmediato. O sea, 2 días hábiles. Okay. Siempre y cuando ustedes me lo pongan antes de las 12, si se pasa después de las 12, ya entras hasta el siguiente día. Okay. ¿Sí? Tenemos 2 turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde. Entran a las 5, salen a las 2. Entran a las 2 y salen como a las 11 más o menos de la noche. Entonces, si ustedes ponen el pedido firme, el de la tarde lo produce y al día siguiente se entrega. Okay, o sea, qué buenos tiempos entonces. La verdad tenemos muy buenos tiempos en ese sentido. Incluso puedo decir que les podemos a veces hasta ganar a los locales, porque los locales sí se los entregan a veces 2 días, 3 días, algo así, pero si nosotros tenemos ese tiempo de entrega que es muy bueno. ¿Sí? ¿Podemos bajar? Esos son nuestros almacenes. Con nosotros es muy raro que ustedes pidan algún producto y no lo tengamos. Aún así, nosotros tenemos un archivo que se llama focos rojos, que estamos avisando cuáles son los productos en que se están terminando, los tejidos que están por terminar, y ahí mismo les estamos dando cuándo llegaría a puerto. El que llega a puerto no quiere decir que al día siguiente me llegue a planta. ¿Por qué? Porque depende de la gente aduanal que nos libere en ese momento. Puede tardar de un día hasta 15 días en liberarnos. Pero si damos unos tiempos aproximados, ¿para qué? Para que ustedes no vendan algo que no les vayamos a poder surtir en su momento. Claro. ¿Sí? O sea, siempre tienen stock. Así es. O sea, de hecho, puedo asegurar casi que somos los que tenemos en el ramo de persianas el stock más grande a nivel nacional. ¿Sí? ¿Te podemos bajar? Ahora sí, vamos con lo que son los productos. Nosotros manejamos diferentes tipos de persiana. Son muchas unidades de negocio, como ya les comenté. Toldos, tiene sus variantes, toldos de caída vertical, de proyección o de 90 grados. Cortinas con diferentes confecciones, que ahorita no vamos a entrar a detalle, y las diferentes persianas. Empezamos desde la más básica, que viene siendo una enrollable. Esta para nosotros es una enrollable. Puede ser, como ustedes han visto en los muestrarios, puede ser una muy transparente hasta una blanca. ¿Sí? Dependiendo la necesidad del cliente, lo que ellos vayan a ocupar, o puede variar. Yo te puedo vender una Duo que trae el tejido translúcido o transparente y el blackout. ¿Para qué? Para que en un momento llegado del día tú abras tu blackout y dejes pasar luz, pero no siempre con una cierta privacidad que no va a dejar entrar toda la luz al natural y la vista. ¿Sí? Entonces, tenemos lo que es la Sheer Elegance, que es esta. El detalle de la enrollable es que subes o bajas o lo pones a una cierta altura, ¿sí? Pero es como, ahí sí tienes que estar manejando hacia arriba o hacia abajo. En la Sheer Elegance sí puedes bajarla, pero tienes como la opción de perfilar. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a necesitar, ¿cómo se llama? Subir toda tu persiana. No, pues, tienes esa dualidad de que si quieres que permitir luz y esta parte. Así es. En una enrollable, si tú tienes una blackout, pues prácticamente para que entre la luz la tendrías que subir. ¿Sí? Aquí tenemos la opción de perfilar, que tú puedes manejar la privacidad que tú quieras tener. Ahorita vamos a entrar más a detalle. ¿Sí? Entonces, tenemos la enrollable, la Sheer Elegance, tenemos lo que es una romana. Este es un producto que, si lo piden, no es como el más común. Si tú me dices qué es lo que más vendo, son enrollables y Sheer Elegance. Es lo que en el mercado se maneja más.
Después tenemos lo que es la romana. La romana es este tipo de persiana. Es un poco más como artesanal. Para mí esta es una romana. Aquí también tienes que subir toda para que realmente tú puedas, es un cordón sin fin, por eso no es que suba muy rápido. Y aparte no tengo la... Y esa está hecha de bloques, o sea, son Así bloques y depende de la altura de la ventana, son los bloques que vas a poner. Dependiendo de la altura, De la altura. yo te pongo los bloques. Okay. Te digo que es un poquito más artesanal porque al final tiene otro tipo de mecanismo. No es un producto más rústica. Así es, no es un producto que se venda, sin embargo algún tipo de cliente sí la sigue. Así es. ¿Y esto quiere pensar entonces que es un modelo viejo? Sí, son como que de unas persianas que ya son de las primeras persianas que salieron junto con las de PVC. También manejamos PVC, sin embargo, como que no creo que ustedes busquen ese perfil de PVC. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El PVC ya también es un poco viejo, austero. Paulatinamente se está sacando del mercado. ¿Por qué? Porque a la gente pues, ya no le gusta, sin embargo hay gente que la sigue pidiendo, lo podemos hacer, siempre y cuando tendremos que revisar qué tipo de PVC requiere y qué grosor, y entonces poder ofrecer, si su cliente lo necesita, se lo podemos dar, porque lo tenemos. No es un producto que promocionemos porque realmente no lo quisiéramos vender, pero el mercado lo sigue pidiendo. ¿Sí? Okay. Tenemos lo que es la Shangri-La, es otro tipo de persiana. ¿La qué fue? Shangri-La. Shangri-La. Este también sí nos da opción como de perfilar, entrar luz y como prácticamente tapar todo lo que es. No es una blackout, es una translúcida, pero sin embargo sí tiene cierta privacidad. Tú la cierras, pero tienes la opción de poder perfilar. ¿Pero qué diferencia tiene con la otra? ¿Así notoria? Notoria, este es doble. O sea, el tejido baja y vuelve a subir, y este es el tejido prácticamente común, como la enrollable, pero con la opción de al final de tenerla cerrada poder perfilar. ¿Sí? Esta también no es un producto, digamos, que se vende mucho. Se me vende mucho en Zacatecas porque por la ciudad como que lo exige, por la parte tradicional. Allá se vende un poco más de cortina y algún tipo de persiana de este tipo por la parte colonial de la ciudad. Sin embargo, hay proyectos de casas muy buenas que les gusta la Shangri-La. Es como para un mercado un poco ya más grande que está muy definido su gusto. Sí, pero sí se vende. Pero estéticamente, o sea, ¿el material es el mismo que el de la Cheddar Elegance? No, el material no. Okay. Si te fijas, el tejido es diferente. Okay. O sea, este tiene nada más una perfilación de 70 y 50, que son las dos variantes de esta persiana, pero si tú te fijas, esta enrolla total como si fuera un rollo único. Al final, lo único que hace, cuando la abres, la cierras total, la puedes perfilar. O sea, hasta que esté completamente abajo, ya la... Es que desdobla, ¿no? Para que haga el efecto de la perfilación. ¿Sí? Y aparte solamente te da un ángulo en cuanto a luz, o sea, no es como que te permita, bueno, no sé. Sí, aquí ya no la puedo perfilar. ¿Sí? Y allá sí tenemos esta parte, ¿no? Este juego de... Okay. Tenemos el panel. El panel también tiene diferentes variantes. El panel liso y el panel romanizado. ¿Sí? ¿Qué es un panel? Yo pongo mis lienzos, es como tipo japonés. Está bien. Bueno, a mí me va a ser padre así como... Entonces, yo pongo el otro. ¿Quieres que te lo detengan? Sí. ¿Me lo vas poniendo? Por favor. ¿Me pasas el cargador? Ah, es que fue como la palabra. Sí, mira, está bien. Esto es en las oficinas, los pies. Sí.
Esto se ocupa para poder, o sea, como persiana, para independizar como espacios, como hacerlos las limitantes, para consultorios. Una especie de biombo, pero en jardín. Entonces lo que hacemos, este sería el panel liso. ¿Por qué? Porque los paneles son lisos. Es en una dimensión pequeña, siempre va a tener como un traslape para no dejar pasar la luz. ¿Sí? Pero igual, si quieres, ahí no pasa la luz más que abriéndola, ¿verdad? Así es correcto. Sí, o sea, o la visión, ¿verdad? No, vi que te Ajá. Este sería el panel liso y también tenemos el panel japonés que viene siendo tipo que este viene siendo una función de cortina prácticamente, ¿no? Pero como blackout, ¿verdad? como blackout o como translúcido, dependiendo del tejido que tú te También, escojas. ok. Porque no necesariamente tienes que poner un blackout, solamente es como decorativo Ok. o quieres tapar luz dependiendo de la necesidad. Ok. que Y tú O sea- aquí le puedes combinar, por ejemplo, 2 blackout y un transparente en Así es, medio. sin problema. Ok. ¿Sí? Entonces, es el panel liso y el panel romanizado viene siendo lo mismo, pero trae estas laminitas Oye. como para darle un poquito más de... Perdón, ¿cómo? El panel liso es como lo ves, el lienzo totalmente liso, y el panel romanizado también trae esta como laminita en estas partes, Ah, ok, como ok. para darle Una vista vista diferente. diferente que no sea tan plano Ok. tejido. ¿Sí? Eso es como una especie de cortina, ¿no? Bueno, como que la abrir y cerrar esa figura que es como una cortina, ¿no? Ujú. Con calma. Esto, el material, me supongo que no es tan pesado, porque sí soporta, o sea, por ejemplo, si fuera una altura de una ventana de ese tamaño, sí te soporta. Tenemos El- limitantes en medidas. Ah, ok. O sea, por el peso por yo te el lo peso. pregunto porque pues lo pegas, ¿no? Sí. Finalmente es como una deriva, entonces no sé qué tan... Yo te Al momento de garantizo- estar abriendo y cerrando, no sé si se me venga abajo. Sí, no, yo te voy a garantizar que lo que te voy a mandar sea funcionable. Si tú me dices, tengo un panel de 5.50 de altura, yo no te lo voy a hacer. Claro. Si te lo hago bajo tu responsabilidad porque yo me estoy pasando con los estándares de calidad que FAS maneja. Entonces, cuando dices, no importa, házmelo, yo te mando una carta responsiva donde yo te digo, bajo tu responsabilidad, y tú se lo tendrías que comentar a tu cliente final si te lo acepta y bajo su responsabilidad. Sí, porque quiero pensar que a una altura ya es mayor el peso, entonces puede venir hacia abajo, ¿no? O sea, Pero el velcro, ¿qué es esto? Con esto te voy a garantizar hasta 4.50 de ancho y 3.50 de alto. Si tú me dices, son 3.55, no pasa nada, son 5 centímetros. sí, sí, pero, Pero ya si ya me teniendo dices- esta parte 4 o 5 ya sí. Yo te voy a decir, no te lo recomiendo. Si tú quieres, te lo hago bajo tu responsabilidad. Ok. Pero al final son medidas muy poco... Es que no, hay clientes Sí, así sí, medio sí, locos, sí, sí. así que dicen, no, yo lo quiero así y tal medida. Entonces tú sí tienes que ser muy específico, muy claro. Te lo hago, pero no te lo puedo garantizar por el tejido, por el peso, por la funcionalidad, porque al final pues todo tiene un límite. Entonces yo te voy a garantizar que mis mecanismos me van a funcionar para tal medida y no me podría pasar de eso. De hecho, ahorita vamos a ser más específicos en las medidas para que ustedes consideren cuándo sí se puede hacer algo y cuándo no. ¿Sí? Tenemos las lojas, es un producto que también parece cortina, pero sigue siendo una persiana. ¿Me podrían echar la mano? Claro. ¿La qué? ¿Cómo se llama? Lojas. Lojas. Es espectacular. Ah, ya. ¿Sí? Como los ganchitos, ¿verdad? Esta, la verdad, es una de las persianas a mí preferidas porque parece una cortina, pero sigue siendo una persiana. Una de estas con una dimensión de 450 por 3, que es lo más alto que... Se ve padre, que se ve elegante, Así ¿no? es. Aparte la combinación del... Ahorita lo vamos a revisar al link. Esta es una loja, parece, o sea, la caída parece una cortina. Yo abro totalmente, cierro, pero yo tengo la opción de perfilar. Como las de PVC. ¿Sí?
como de PVC, pero nada que ver. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, esta es mi lojas. Yo la puedo abrir, cerrar. Puedo ¿cómo se llama? Medir mi luz que yo quiero entrar. Ya la veo. En una dimensión chiquita, pero la verdad es muy buena esa persiana. Es cara, pero son de los productos que más se venden por la parte de diseño. No, y es que estético se ve elegante, se ve muy bonito. Realmente. Para oficina, También sí se se puede, presta. sí, mucho. ¿Por qué? Porque nuestro alto es 2.80 o 3 máximo, dependiendo la variante de la lojas. Tenemos 3 lojas. La Armani, la Philips y esta es la Novis, que ahorita lo vemos. Este tiene algo característico. Siempre se lo vamos a mandar así, ¿sí? El riel solo, y lo único que tenemos que hacer en la Noblis, que las perchas, que sea lo más grande, el lado más grande, queden hacia adelante o hacia un solo lado. Si yo pongo una percha al revés, no me va a dar el revés. Es correcto. Ahora, por lo que yo vi, rápidamente, nada, esa es una duda, el doblez hacia afuera es más grande, ¿verdad? O sea, como que el doblez de la tela translúcida va hacia afuera, no hacia adentro. Así es, pero por decir, ya no lo hice, pero si yo lo pongo, con que tenga las perchas hacia adelante, todas igual, yo puedo cambiar puedo girar el riel y va a ser el mismo efecto. Okay. Ahí no tenemos tanto problema. Con que estén las perchas bien, tiramos el riel y ya nada más cambiamos de lado de control derecho o izquierdo. En esta persiana nada más en específico. ¿Por qué? Porque realmente se presta para poder... O sea, aquí no hay que especificar control derecho izquierdo. O sea, sí, el mismo. puede. ¿Ah, sí? Se tendría que hacer, Ajá. pero en sí es el mismo riel, ¿no? Ya nada más como lo acomodes tú y ahí ya no hay Esa problema. parte de Ahí ya no había un problema, ya no me equivoco si pongo el lado de control mal. Ajá. Ahí se puede resolver en campo, lo volteamos y no y ya pasa se nada. acró, ya, ¿no? Pero en Digo, otros, lo más óptimo es ponerlo como es, como no ese. correcto, pero bueno, nos da esa... entonces, el efecto, como dices, lo translúcido tendría que ir hacia afuera. Ok. ¿Sí? Sí, por el doblez, pues por eso me fijaba yo, Sí, porque sí. el doblez va hacia afuera, ¿no? Yo soy medio metiche. No, está bien. Entonces, ¿Este se cierra así? ¿No? Así, sí. Ok. entonces ya vimos la de PVC y la tela de caída vertical como si fuera una PVC, pero sería... Sería este. ¿Sí? Sería caída vertical de Tela. tela. ¿Sí? No es como la PVC, pero en vez de ser de Gira plástico, es de tela. ¿Sí? Entonces ya vimos enrollable, ya vimos Sheer Elegance, que es esta, persiana Duo. La Duo es, como les dije, yo puedo poner en un mismo mecanismo la translúcida y la blackout, una adelante y otra atrás. ¿Sí? Ese son un mecanismo de dos rodillos. Ok. Ya nada más ahí escoges el tipo de El tejido. que tú quieras mover. Ok. Así es. Uno queda más abajo que el otro, pero por decir, cada quien tiene su mecanismo para... Ah, eso te iba a decir, cada uno sí maneja su mecanismo diferente, o sea, es como el que tú le quieras jugar. Okay. Sí, por decir, en un llegado momento tú nada más quieres abrir la blackout para que entre poquita luz, pero no todo y tenga cierta privacidad. Subes la blackout y se Ya queda te queda bajo la transmisión. Sí, son sus dos de cordones. Ah, ya, ok. ¿Sí? Entonces tenemos la romana, Lo que hice okay. Roman Shade es un producto que apenas estamos en pruebas que la vamos a lanzar. Okay. ¿Sí? Roman. Sí, es como tipo una Sheer Elegance, pero como tipo el mecanismo de la romana. Pero estamos en pruebas, por ahí yo sí la tengo, pero no la puedo mostrar porque todavía al mercado no la hemos lanzado. ¿Sí? La Shangri-La que ya la vimos es esta, la romana plana, ¿sí? Es esta, la romana gota. Es lo mismo que esta, pero en vez de hacer como los bloques, hace un efecto gota. Sí, como si cayera, ¿verdad? Son las que, como si tuviera ondulaciones. Así es, como si tuviera una ondita hacia arriba, es lo mismo.
La Esos son como modelos viejones, ¿no? O Sí, sea, pero la gente como lo sigue modelos de pidiendo. Por ahí te voy a ¿En compartir una serio? foto Qué chistoso. donde sacamos unos tejidos muy padres, o sea, con mucho diseño, con ese tipo de persianas y como que de otro refresh, así como que está padre y se ven bonitas. Sí, porque a lo mejor en liso yo pudiera pensar que son como que dices que flojera, pero si ya le metes un estampado o algo así que sea atractivo, pues sí le va a... Sí, pero no es un producto que se venda mucho, ¿no? Ok. Por lo mismo, como tú dices, es un producto más que viejo, sí. es más, modelo más viejo. ¿Sí? La Lojas, que ya la vimos, ¿sí? Vimos el panel japonés, que es el panel liso, el panel japonés romanizado, que les cuento que también tiene las franquitas, la vertical de tela, vertical de PVC y vertical de tela, que también es igual de tela, pero es con otro producto que también es como tipo estampado. O sea, es lo mismo, pero en vez de esto tenemos como tipos diseños más actualizados. Ese muestrario no lo tienen, después revisaremos si lo quieren comercializar, pero no nos vamos a meter tanto a fondo ahorita. Empezaremos con estos productos y ya después, si tienen algunos proyectos que, oye, necesito algún tejido, Sí, algo diferente de esto. estampado que me están pidiendo, te lo revisamos. Claro. Sí. Okay. Las cortinas no las vamos a ver el día de hoy. Fíjate que yo me acabo de cambiar de casa, Germán, y el departamento al que me cambié tiene persianas de este tipo. Y cuando yo llegué dije, ay, o sea, se ven súper bonitas, pero dije, no inventes, como que no le va a entrar mucha luz. Yo soy como fan de la luz, y no, sí, de hecho, Cuando yo decía, perfilas. es demasiado pequeño el espacio para que permita entrar la luz. Y sí, permite bien. Está padre. Son las cortinas, los de exteriores, Esto fue lo que vimos en... lo que vieron en, ¿cómo se llama? En Neon, ¿verdad? Sí. Ay, que ya a mí me encantó lo de los toldos de automatización, yo como soy niño. Me gustó esa parte del mecanismo y de... A mí me gusta, ¿eh? La verdad se me hizo muy entretenido. Entonces, vamos a entrar un poquito más a profundidad sobre la enrollable. Cuando ustedes vayan a pedir una persiana, ustedes van a medir, supongamos que este es el claro de su ventana. Supongamos que está encajonada. ¿Qué quiere decir encajonada? Que hay un muro aquí y hay otro muro aquí. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es medir de muro a muro. ¿Por qué? Porque si yo me paso por 1 centímetro, no va a entrar, por nada el mundo va a dejar entrar. Entonces, si me puedes venir a corroborar aquí cuánto mide, por favor. 94, 90, ay Dios mío, 100 el metro. Sí. Sí, lo veo. Ok. Es que sabes que, perdón, traigo una onda en los ojos y no lo veo. Nada bien. Mira, ven, por favor. Siempre en la persiana vamos a mandar una etiqueta. ¿Sí? Y es uno de ancho por 1 de alto. ¿Sí? Entonces, no porque mi tejido no va a medir un metro exacto. Lo que va a medir 1 metro sería todo mi componente, lo que forma mi persiana. Desde que inicia mi persiana hasta donde termina. Porque si ustedes quieren que tape todo, yo aquí adentro tengo un mecanismo. ¿Cómo lo voy a meter? Si yo lo meto, si te mando el tejido de 1 metro más mi mecanismo, te voy a mandar la persiana de 1 metro 2. Sí, me va a tener este sobrante que no me va a embonar. Y no va a embonar. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar una medida, siempre es desde donde va a iniciar mi persiana, que en este caso sería una fase. ¿Sí? ¿Va? Entonces, lo mismo en un enrollable. Desde donde va a empezar hasta donde termina, son 60 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Si tú te fijas desde aquí hasta acá, son 60. Pero mi tejido le tengo que cortar algunos centímetros porque yo meto el emplot y meto el mecanismo. O sea, no quiere decir que porque tú, claro, mida 1 metro, yo te tengo que mandar el tejido de 1 metro, no lo podría hacer, porque entonces donde meto mi mecanismo y donde meto mi soporte. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la blackout, si la ponemos así en esta ventana, vas a tener un claro, obviamente, de luz. Entonces, como aquí sí tengo espacio, yo sí puedo darle 5 centímetros más y 5 centímetros más.
¿Sí? Ejemplo, mi claro, supongamos que mide esto 1.20, ¿sí? Entonces yo lo puedo poner de 1. Todavía le das un margen hacia afuera, porque al 5 final y es en 5. donde está afectando. Ahí sí podemos jugar con eso. Porque ahí no tienes en dónde embonarlo. Así es. Cuando tengo un muro y otro muro que no me va a permitir, entonces ahí sí tengo que ser muy exacto. Cuando tengo juego, le puedo dar 5 y 5 más, y así me va a llegar desde aquí hasta acá. Va a medir mi presión. Ahora, yo he visto en hoteles que están empotradas, las blackout, pero le ponen como una laminita, ¿sí? ¿Ese se pide como accesorio? Sí, eso se llama canaleta. Ok. ¿Qué quiere decir la canaleta? Que no quieres que entre nada de luz, porque la laminita lateral, las dos laterales más la inferior, baja la persiana y entonces por ahí nunca va a entrar nada de luz. Sí. Ese se llama canaleta. Tendríamos que pedir la canaleta como accesorio, se te vende por metro lineal. Okay. Y cuando sea para canaleta, yo no te voy a mandar El el contrapeso dualado, Ajá. te lo voy a mandar recto, para que ahí ese contrapeso Entre. pueda bajar y subir sin ningún problema en la canaleta. ¿Sí? ¿Sí? Pero eso es solamente si el cliente quiere su persiana adentro del marco, Que viene siendo de el la marco. ventana. Ok. Sí. Entonces, por ahí, nosotros tenemos aquí color de acabados. Perdónenme, voy a... No, está bien. No te enojes. Mándenme esa. Entonces, nosotros tenemos 5 tipos de acabados. ¿Qué quiere decir? Si mi tejido es negro, yo por ende te voy a mandar el control, o sea, el mecanismo, los soportes del mismo color, más mi soporte de mecanismo también. Mis tapas te las voy a mandar de color negro. Si tu tejido es gris, te lo voy a mandar color gris. Si tu tejido es un color beige, te lo mando el color marfil. Si tú quieres que mi tejido sea blanco, pero yo quiero los mecanismos negros, lo tendremos que especificar. Si tú no lo especificas, yo te lo mando como O sea, es ya... como un pedido especial el que los Así es. colores se pagan por Más no tiene ningún costo adicional. No, O sea, nada. igualito. Nada, Ok. no tiene ningún costo. Solamente si tendrías que especificar que quisieras posar. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Mis muebles son color negro, pero la persiana la quiero blanca con papel control. Sí, pero para los combinar. mecanismos son negros para que combine con el mueble, se Sí. puede hacer. Ok. ¿Sí? No hay ningún costo, pero sería especificar Especial. cómo se va a requerir la combinación. Ojo, tengo un formato que se los voy a pasar, donde son mis dimensiones. Ejemplo, mi persiana más pequeña es de 0.50 a 1.80 con 3.50 de alto. Yo voy a meter este tipo de mecanismo, el más pequeño. Tengo una tablita donde realmente yo voy a saber qué mecanismo voy a ocupar. No se tendrían que preocupar por eso, porque si mi persiana mide de 0.50 a 1.80 por 3.50 de alto, yo voy a saber qué voy a meter, ¿sí? Pero de repente dices, oye, es que se me hace, una persiana es más chiquita y otra es más grande. Si esta es la de menos de 1.80, voy a meter este mecanismo. Pero si ya después de 1.81 yo meto este mecanismo, que es más grande. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo un estándar de que si mide más de 1.81, por el peso, por cuestiones, yo tengo que meter un mecanismo porque tengo que asegurarme que la persiana no se te vaya a pandear, que el mecanismo no se te vaya a romper. Pero si aún así mi persiana es mucho más grande, yo meto otro mecanismo. Con un soporte mayor, claro. ¿Sí? Entonces, mi persiana más pequeña lleva el mecanismo y los soportes 38 milímetros. La que le sigue es de 43 y el último sería de 56. ¿Sí? Que es nada más 38, 43, perdón, Y 56. en cuanto a lo que te queda de los centímetros menos del tejido. Ajá. Es lo mismo. ¿Nomás te cambia el diámetro o también es...? Sí puede variar un poquito, pero Ok. no es, mira, es muy Sí, o sea, mínimo. En ese sentido, lo Sí. único que te cambia es el diámetro del... Así es. O sea, a lo mejor aquí es 1 milímetro, pero es Sí. muy Sí. poco. ¿Sí? Sí, o sea, nada más se ve como... y el tubo obviamente también crece. El ¿verdad? tubo crece, porque si no, no pudiera, ¿cómo Ujú. se llama? Ensamblar. Si tú te fijas, este es un tubo 38, cabe el de 38, Ujú. es este, ¿sí? Pero si yo le quiero meter un 43, pues entonces tengo que poner otro tubo mayor. ¿Para qué? Para que todo vaya concorde a lo que la persiana me exige.
Entonces, ¿Se le llama tubo, rodillo? ¿Tiene algún nombre Tubo. especial? ¿Tubo? Ok. ¿qué es el tubo? También en el tubo yo siempre voy a tener una etiqueta, porque en caso de que, porque puede pasar, llega una garantía mal, o sea, una garantía, nosotros mandamos algo que está mal, yo te voy a decir, ok, mándame una foto, yo ya sé cuál es el pedido y sé lo que te tengo que mandar, porque a lo mejor te mandamos la persiana un poco mal cortada, puede pasar, la verdad es muy pocas las garantías, pero puede pasar, yo con esto identifico lo que yo te tengo que mandar. Si tú me dices, Germán, el lienzo me llevó algo roto, deshilachado o algo, ok, yo lo único que voy a hacer es mandarte el lienzo, el tubo tú lo tienes y lo único que vas a hacer es meter. Tengo uso de... Okay. ¿Sí? Si nada más necesitas el tubo, te mandamos el tubo y te llegan las redes. O sea, hacemos esa parte para que sea más fácil para ustedes. La mayoría de los que se dedican a fabricar persianas, esto lo hacen con cinta doble cara. Ponen un fleje, le ponen cinta doble cara y nada más lo pegan. En las enrollables nosotros sí tenemos esto que se llama estrogoma. Es mejor, ¿no? Sí, realmente sí, porque al final es muy... Si tú haces... O sea, es muy... No te digo que no se te va a despegar, pero sino, pero es más resistente a lo de la cinta doble cara. Porque recuerden que las persianas van donde hace un efecto lupa. Está el sol, está el vidrio de la ventana y el calor lo empieza a quitar el pegamento. Entonces, lo que hace este estrogoma, lo pegamos con un cierto calor, con un cierto tiempo de enfriamiento. Que al final de cuentas eso es un argumento para mí como vendedora, porque al final es lo que le digo, o sea, el tiempo de vida que yo te doy en esa persiana puede ser muchísimo mayor a lo que viene generalmente. Aquí hay, como yo siempre le dije a Francisco desde que nos conocimos, aquí hay como 4 armadores muy baratos. Está Loma Home, BC Blins, está el que se separó de Loma Home, son como 4 aquí. Entonces ellos no te van a garantizar, porque nosotros tenemos una póliza de garantía. Yo te garantizo 3 años de decoloración. Si en menos de 3 años se te descolora mi persiana, yo te la cambio. Eso yo no te voy a negar. Ay, no, es que no. Tú tienes la póliza en PDF y tú me dices, Germán, a mí me la cambias porque se me descoloró en menos de 3 años. Si los mecanismos se te rompen o algo en el sentido de buen uso, en 5 años yo te lo cambio. Por eso también no somos baratos, porque los mecanismos y los componentes que nosotros utilizamos son diferentes a los otros. Entonces, desde que yo entré dije, ¿saben qué? Esto nosotros no vendemos por, lo dijo el señor Gabriel allá, no vendemos por precio, vendemos por valor. Eso es lo que nosotros ofrecemos en el mercado. Entonces, si hay varios componentes, por ejemplo, si tú compras una persiana en BC Blins o en Loma Home, no tiene este componente que lo hace más estético, que es un poquito mejor. O sea, te mandan en la pura cadenita. La calidad y todo se nota, ¿no? Es correcto. Entonces, siempre vamos a tener bien identificado el pedido y el número de partida. ¿Por qué? Porque en un mismo pedido tú puedes tener 100 partidas, pero yo tengo que identificar qué partida para yo poderte mandar lo que es. Si tú me dices, no, la persiana creo que mide 3x3, pues yo te voy a mandar un tubo de 3x3, pero al final mide 2.95, o no te va a cuadrar. Entonces, número de pedido con número de partida, en caso de que algo venga mal, yo te lo tengo que reponer. ¿Sí? Con el costo sería de nosotros, la guía, todo, yo te lo digo. O sea, tú no gastarías absolutamente nada, siempre y cuando esté en la póliza de garantía y que proceda. ¿Sí? Con nosotros nunca batallan con garantías, de verdad. O sea, en el sentido que si pasan, pero si realmente yo digo es muy obvio, o sea, yo no le voy a decir a garantías, oye, déjame ir a Aguascalientes a corroborar. Sí, un mecanismo, mándaselo. O sea, yo no me voy a pelear por un mecanismo, ni voy a perder a un distribuidor por no mandarme un mecanismo, o sea, una cadena o algo por el estilo. Pero si es un motor que me dice, no, pues que no funciona, Germán. Ok, déjame ir a checarlo porque, o sea, la Sí, puede ser la interfaz del usuario, ¿no? Es donde... que no hay luz. Sí, no, la interfaz del usuario, ¿no? Sí, que no hay luz, entonces dices, ok.
o está conectado mal. O no Lo que está decían conectado. ese día, ¿no? Que a lo mejor también sus líneas de luz están excedidas y que al final del día, por más que le cambiaron y le cambiaron y le cambiaron hasta que se dieron cuenta que estaba sobrecargada la línea. O sea, un motor tras motor y entonces... O sea, claro. Tengo también en San Luis fue lo mismo, pero sí yo fui y verifiqué, dije, tengo mucha duda. Le dije, ¿sabes qué? Me mandan un motor, yo te llevo el motor y al final, si el motor está mal, pero de fábrica, se cambió el motor y, o sea, no tengo por qué negarte una garantía cuando yo sé que... Sí, o sea, nosotros podemos tener esa confianza de que ustedes nos van a responder en esta parte de las cosas. Y pues, y también, el día que a lo mejor ustedes chinga pegué por esto, por mala instalación, hay que ser bien sinceros, Germán, mira, fíjate que pasó esto, lo otro, yo tengo más compromiso como para decirle a mi gerente, fíjate, me contó esto, lo otro, podemos apoyarlo en algo para que ellos pongan una parte y nosotros otra parte y apoyarlos, también somos muy accesibles en ese sentido, ¿sí? Entonces, es el enrollable, tendríamos que verificar bien las medidas. En un enrollable, si quieres bajarlo, aquí está. Por ejemplo, medidas para 38, ancho 2 metros, perdón, y alto 3. ¿Sí? Para ocupar esto, hasta 2 metros. Okay. ¿Sí? De alto 3. Para ocupar el de 43, El de 38 hasta 3 metros, ¿verdad? no, 2 metros de ancho por 3 de alto. Si quieren esta Aquí información, está, aquí está. Usted lo Ah, tiene. ok. Es que, ¿sabes qué? La verdad te voy a ofrecer una disculpa. Traigo como una situación de los ojos, no sé por qué. Entonces no veo. No No lo- veo bien, entonces, bueno, ya. Pero que Sí. la tienen la Ok, información. perfecto. Ya ¿Sí? sí. Entonces, De 43. o sea, de 43 son de 280, hasta, ancho hasta 280 y alto 4. Este es lo mismo, ¿verdad? Esto Sí. y esto. Es lo mismo, pero con las diferentes dimensiones. Ah, ok. ¿Sí? Si tú te fijas, Es que aquí te veo todo igual. ok, no, pero hay una diferencia. Eh, ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí, ya está. eh, ¿Cuál es la diferencia? La cadena. No. De este de 38 a este de 38, ¿alguien nota algo raro? ¿Qué es doble? Ajá. Un mecanismo Es un mecanismo, es un doble, es un dúo. Digo, perdón, es un dúplex. duplex. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un dúplex? Ahorita les voy a mostrar qué es un dúplex. Supongamos... ¿Me puede ser? La modelo designada. No. Pues sí, de plano nomás no. Ah, yo pensé que lo tenía que desarrollar. Supongamos... ¿sí? Yo puedo hacer un dúplex con transmisión. Supongamos que este es mi control. Yo activo la transmisión que hago con esto. ¿Así? Yo jalando mi único control que yo tengo, mueve el primero y el segundo. Es independiente. No, No. depende, sí, depende de un uno. solo. Ah, De un ok. solo Para de los dos. Así es. Ok. El único problema es que si yo subo esto, también se sube el otro. Ok. Entonces, ese es dúplex con transmisión. Si yo quiero un dúplex sencillo, yo le quito la transmisión, ¿sí? Hago esto. Y queda ya. Y le pongo otro mecanismo, entonces yo subo esto independiente, sube solo, y el otro se queda hasta que yo mueva el otro mecanismo. ¿Sí? Y en costo es más barato que Es lo una mismo. sencilla. Y, Es lo mismo. ¿Por qué? Porque al final yo te estoy vendiendo metros cuadrados. Ajá. Yo ya no me voy a meter, ay, te voy a cobrar el soporte intermedio, te voy a cobrar otro mecanismo, no. Si es una duplex, yo te voy a vender metros cuadrados. No porque tú tengas dos mecanismos, te los voy a cobrar. Pero a lo que me refiero, da lo mismo vender una duplex que vender dos sencillas. Sí. Y. Siempre y cuando pasen de un metro, los dos. Ajá. O sea, 1 metro y 1 metro, porque recuerda que lo mínimo que yo te cobro sería 1 metro cuadrado. Pero entonces, ¿para qué existe una duplex Sí, eso si digo, puedes porque vender dos entonces, sencillas? aunque- ¿Cuál es el aunque beneficio? ¿Qué calidad tiene? ¿O es meramente estético? Meramente estético, porque al final puede ser independiente. ¿Qué es la diferencia? Ahí te va. Yo hago esto. Yo pongo otro mecanismo y la distancia del claro va a ser más. Ok. ¿Sí? Ok, sí, obviamente. O sea, si metes dos, vas a tener un Voy a espacio más. disminuir la distancia del claro.
si lo meto independiente, pues voy a aumentar el claro que tengo en medio de las dos. O sea, por ejemplo, si tengo un ventanal de 4 metros, Ujú. no tengo una persiana de 4 metros, ¿verdad? Sí tenemos, pero ¿cómo se llama? Son más caras y están en otro muestrario. Entonces, pero por ejemplo de este, De este no. ¿sería qué? Sería... Hasta de ancho, creo que tenemos hasta... A ver, bájale. Supongamos que tengamos de 3, entonces yo tendría que meter o 2 persianas de 2 metros Una de 3 o una duplex de 4. No puedo... Si te alcanza de 2 metros. Ajá. ¿Por qué? Porque al final el ancho no nos va a dar por el tejido. También depende mucho del tejido, nuestro ancho del tejido. Ah, ok. Sí, Ok. porque por si hay unos tejidos que miden 3, hay otros que miden 2.50. Hay unos tejidos como el screen que la puedo girar y no pasa nada. Ajá. Pero hay otros tejidos que tienen un poquito de diseño que Ya no te girarlos permite ya no lo girar. permite. Ok. Pero Ah, yo, ok. viendo la funcionalidad, por ejemplo, un ventanal grande, en vez de meter 3 persianas independientes, se estaría generando un hueco, ¿verdad? Ujú. Sí, lo que viene diciendo. Entonces yo ahí metería un duplex para... disminuir. ¿Y la medida que pones cuál es? ¿De un punto A a punto B? Nada más Así definiendo es. que es duplex. Sí, duplex. Por ejemplo, si tú vas a poner duplex en el cotizador, tú pones un primer corte de persiana de 2, Ok. segunda persiana de 2. Entonces, yo ya sé Queda que bien. mi persiana va a medir 2. Yo independientemente yo voy a quitarle lo que tengo que quitarle de cada... Para que tú ya tengas esa medida. Ah, ok. Cuando le exacta. metes la duplex te pide persiana 1 y nada más hay duplex, ¿verdad? No hay triplex, ¿verdad? Hay duplex y hay triplex, Ah, ok. pero la triplex solamente, o sea, en la triplex yo tengo que tener a fuerza un independiente Para y una poder duplex meter las para otras poder dos. meter las 3. Porque no puedo tener una triplex con transmisión que un solo mecanismo me mueva los 3 lienzos. No, tendría que ser una triplex, pero pongo con un mecanismo Y las otras dos ya la manejan con el otro mecanismo. doble Ok. con transmisión. Ah, ok. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces el por qué manejar duplex es eso, ¿no? Es para que De- en un ventanal muy grande... Disminuir el claro. Disminuye esa parte. Porque hay mucha gente que no le gusta que se Sí, use. sí, sí. ¿Sí? O dice, ok, y aparte el ancho no me lo permite, entonces tendría que dividirlo en 2 porque el ancho es muy grande. Ahora, una pregunta, perdón. En la triplex el costo es diferente, porque entonces me estás cobrando 2 mecanismos diferentes. O sea, viene siendo lo mismo. pero Recuerda que yo te voy a una vender. pieza. Sí, metros. yo te voy a vender por metros Metros. cuadrados. Ah, ya, ok. ¿Sí? No por mecanismo. Solamente va a variar un poquito si uno de tus lienzos mide .50. Si mide .50, Ya yo le vas a cobrar el- ese de- El metro. Ajá. el metro cuadrado siempre te lo voy a Ok. cobrar. ¿Sí? Ya. Si mide 1, 1 y 1, vas a pagar 3 metros. Ujú. ¿Sí? Si mide, ¿cómo se llama? 1.20, 1.20 y 1.20, vas a pagar 3.60. ¿Sí? No te voy a cobrar. No me cobras los No, 4. al menos que tu lienzo mida menos de 1 metro. Ah, ya Sí. lo entendí. Ok. Sí, sí, hacia tu... No, Eso te lo pongo aquí. si tu coste del mínimo es 1 metro. Ajá. Ok, muy bien. Ya está. Perfecto. Entonces, esa es la diferencia entre simplex, que es un solo lienzo, duplex, que son 2 lienzos en un solo, como quien dice, mecanismo, ya sea con transmisión o independiente cada Oye, ¿y este persiana. tipo de tela como para qué es? O sea, Ahorita ¿para lo- qué mercado es? Porque Ahorita lo- está como medio locochonzón. Digo, yo podría decirte como para qué, pero no. Qué raro ese. Ahorita te voy a explicar ese tejido, es muy bueno Ok. y es muy funcional. Entonces ya ahí nos dicen nuestras limitantes, de 43 de 280 hasta 4, y la de 56. Mira, la de 56 de 350 de ancho hasta 5 de alto. Ujú. Y es del mismo caso aquí, ¿verdad? La duplex. Así es. Es 56, ¿verdad? Sí. Y ahí nos dice más o menos cuánto sería el claro que tenemos. Ujú. ¿Qué te voy a decir? Esto nada más es en cuestión de mecanismo, ¿verdad? Ujú. El lienzo nos va a dar otra restricción, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, porque por ejemplo, tenemos... Que al final el claro pues, no debería de ser, ¿no? Porque lo que queremos es tapar realmente. Así es. Pero por ejemplo, en una sala no hay problema, pero en una habitación que Más busca privado, privacidad... claro, ahí sí ya nuestro claro tendría que acortarse totalmente. Ok. ¿sí? Por ejemplo, la Screen 2000, nosotros sabemos que tiene un ancho de 3 metros. Yo te puedo hacer una persiana de 3 metros de ancho por 5 De metros. largo que sin tú ningún requieras. problema, ¿sí? Si nos pasamos 3 a 3.50 nuestro ancho, Ya tendríamos que dividirla en 2 la persianas. tendríamos que dividir persianas o no, o pudiéramos meterle un mecanismo más grande,
¿Sí? ¿Sí? Yo giro mi persiana, mi ancho se vuelve mi altura. Entonces mi ancho sí la puedo de hacer de 3.50, pero mi altura me va a limitar hasta 3, porque mi altura se vuelve lisos, Sí, sí. totalmente, En tejidos nada lisos, más correcto. en tejidos lisos, que es como puedes jugar. Y si no, tendrías que dividir las dos persianas. Ahora, en tejidos lisos, perdón, nada más porque estoy como bien meticulosa en eso, el tejido viene parejo, entonces no importa que tú la gires, no se nota realmente, porque Y si yo hago esto, no, sí, cambia totalmente. no me lo permite. Sí, cambia totalmente. O sea, hay tejidos que nos van a permitir y hay otros tejidos que no. Sí. ¿Sí? Entonces, si tu cliente se aferra a este tejido y no nos da nuestro ancho, pues a fuerza la Son tendríamos dos que dividir. persianas. Cuando tenemos este tipo de tejidos, podemos buscar la manera de nuestro ancho es 3, lo volteamos Y de la altura, ¿verdad? y nos da la altura mientras no nos pasemos de 3 metros. de 3 metros. Pero hay otra opción. Si tú quieres una persiana muy grande, en el ejemplo de exterior, Ujú. que esta sí nos sirve para la 4000, que es lo mismo. Entonces, volteamos nuestra tela, tenemos 3.50 de ancho, lo hacemos. Volteamos nuestra tela, nos da 3 de altura. Pero supongamos que tienes 3.50 también de alto, necesitamos 50 centímetros de más, ¿cierto? En este tejido, como es plastificado, hacemos un termosellado, que es con temperatura, cierto tiempo de temperatura, cierto tiempo de enfriamiento, y entonces ya se adhiere a este tejido. ¿No se nota? Sí se nota. Una línea, Sí, ¿verdad? sí debe de haber una unión. Sí, pero hasta tu 350. Sí. O si te queda arriba, bueno, Siempre lo vamos a mandar hasta arriba. ¿Por qué? Porque para que se meta. simules esta parte de esto. y aparte, pues aunque se viera, pues se va a hacer el 350 arriba, ¿no? Tendrías que tú... Sí, o sea, ya en la vista cabe. Pero entonces, cuando es así, también te decimos, hay termosellado. ¿Tu cliente lo acepta? Ujú, Sí, sí lo acepta. Va, lo hacemos. ok. O sea, buscamos la forma de hacerte las cosas que necesites, pero sin salirnos de los estándares de calidad. Claro, Ujú. ok. Entonces, sí se puede hacer muchas cosas, siempre y cuando nos lo permitan, y siempre te vamos a ser sinceros. ¿Te lo hago? Vamos, te lo hacemos allá. ¿Sí te lo hago? Sí. El termosellado me permite La unión. O sea, no, me permite Crecerlo. el peso. Ajá, sí me permite el peso. No, Sí. no genera que se me vaya a despegar o alguna cosa así porque es termosellado. Si se te destermosella, se te destermosella, ¿no? Ya nosotros. Ahora, cada uno de estos muestreos atrás viene la información, ¿verdad? De todo lo los... que, De lo que se Ejemplo, puede hacer, ¿verdad? Nuestro ancho máximo y lo que se puede hacer. Aquí se puede hacer una enrollable, un panel liso, un panel romanizado, una romana lisa y una romana gota. Si tú te fijas aquí, solamente una enrollable y un panel liso. Porque el tejido es el que No todo te lo permite. Nomás eso es lo que va. Ok. ¿Sí? Entonces podemos bajar. El eleccionamiento dúo es lo que les decía hace ratito. Una translúcida y una blackout. O sea, una adelante y otra atrás. Tenemos lo que es el dúo duplex. 2 atrás y 2 adelante. Cuando ahí lo ocupamos, también cuando el tejido no nos los permite, tendremos que dividir en dos persianas. Pero como tu cliente quiere blackout y translúcida, serían 2 adelante translúcidas y 2 atrás blackout. Y también viene lo que podemos cargar con esos mecanismos. Hasta qué ancho y hasta qué alto. Cuando tú hablabas y mencionabas, por ejemplo, de la persiana esta que a veces se utiliza como una especie de biombo, por así decirlo, que me decías que muchos lo estaban utilizando como para hacer divisiones de espacios. El panel. Ajá, lo que viene siendo. Ese nada más tiene un derecho y un revés, ¿verdad? No, ¿Tiene varias doble funciones. vista? ¿Sí se puede manejar en cuanto a una doble vista? También depende del tejido. Ok. Por ejemplo, mira, esta es una doble vista, no tenemos ningún problema. Pero hay Ahí sí tendría yo que proponerle a mi cliente el tipo de tejido que se pueda manejar para tener el frente y Sí, la parte de atrás que se ve estético, ¿no? así es. Ok. Por ejemplo, hay unos que... Este tiene una vista al frente, pero lo demás es plastificado. Ok. ¿Sí? O sea, de que se puede hacer, pero estéticamente no se vería bien. Sí, porque está su frente liso, es esto. el frente está Ese sería como dos vistas, son dos texturizado, vistas. exacto. Ok. ¿Sí? Ya. Y si al cliente le gustó el texturizado, pues del otro lado va a tener que... Se va a ver plastificado. Ok. ¿Sí? Entonces, esto es una tableta que es todo lo que vimos. Ujú. Por ejemplo,
De 0 a 280 el mecanismo 38, mi altura. De 280 hasta 380 creo, y la altura, y ahí ocupo el mecanismo 43 y el mecanismo 56. Entonces, ahí me dan mis alturas que yo puedo para hacer más simplificado lo que acabamos de ver. ¿Sí? La canaleta es lo que tú tienes al lado derecho. Que era lo que te decía, ¿verdad? Lo que va cuando empotrado, ¿no? Empotrado. Entonces, ejemplo, yo pongo mi canaleta aquí, laterales e inferior, bajo mi persiana, con mi contrapeso, o sea, un poquito más cuadrangular. ¿Para qué? Para que baje por la canaleta, el contrapeso va a bajar ahí. Ojo, cuando te piden ese tipo de canaletas, regularmente la persiana va a ser plana. ¿Por qué? Porque quieres que no entre nada. ¿Sí? Por aquí entra la canaleta, o sea, bajan la canaleta y baja el tejido y prácticamente llega hasta aquí la canaleta para que cubre todo. Es un accesorio que también lo tenemos. Entonces, si les llegaran a necesitar, por decir, si traen un proyecto de hotel, lo pueden analizar. Lo pueden hacer, que son regularmente los que piden hoteles y para habitaciones. ¿Sí? Muy bien. Solamente es color blanco la canaleta. Esa es. Ok. Así que esa idea. Si ustedes se fijan, la enrollable no lleva alguna galería. Yo te mando mis soportes y mis mecanismos. Tú así lo vas a ver, obvio, color negro. Pero entonces es muy simple. Hay gente que no le gusta el mecanismo, que se vea el mecanismo y que se vea el soporte, se ve un poco estético. Digo, no se ve muy estético. Entonces yo puedo ofrecerle un faldón. ¿Qué es un faldón? Es como una fajilla que cubre, que hace esto. Y nada más me tapa con 20 centímetros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se vea ni los mecanismos ni la parte lateral. O sea, el faldón también tiene que ir por el... Una caída por enfrente. ¿Sí? Entonces, eso también es un accesorio que lo puedo ofrecer. Se vende por metro lineal, siempre y cuando el cliente me lo pida. Si no, así es tu persiana enrollable. Tal cual, enrollable. O si no, yo puedo meter esta persiana enrollable en una fascia, como si fuera para una chilena. ¿Sí? Pero también tiene un costo claro. metro lineal. Mucha gente lo que hace era es... una vista súper diferente, O sea, se ve mucho más estético, no se ve nada y nada más cae tu tejido. Entonces, pero también sería como accesorio en la enrollable. En la Cheat Elegance no tendrías que considerar, ya lo trae por dentro. ¿Sí? O sea, eso ya lo trae. Yo lo único que necesito es, mándame tu medida, yo te mando tu persiana Cheat Elegance con tus soportes necesarios. ¿Sí? Tú me pides una enrollable y yo te mando tu enrollable con tus soportes necesarios, que nada más en este caso sería. ¿Sí? Pero se puede, o sea, sí se puede hacer varias cosas, como por decir el faldón, ponerle una enrollable, ¿cómo se llama? La fascia, al panel también yo le puedo poner el faldón para que no se vea tan simple, ¿sí? La Shangri-La, por ende, también trae su fascia. O sea, podemos jugar entonces en cuestión estética para proponerle a él. Sí, si no lo quiere muy simple, ¿sabes qué? No quiero que sea el mecanismo porque se ve muy tosco o algo, lo puedo ofrecer estas opciones. El contrapeso soft es el que te digo que lo mandamos para la canaleta. Si lo ves, es más espectacular. Entonces ahí entra la canaleta. Igual, la Shangri-La, como les dije hace rato, si mi tejido es un beige, pues yo te voy a mandar mis mecanismos color marfil, porque es lo que más se adapta al color. Mecanismos, tapas, el contrapeso, todo en color. Si mi tejido es un poquito más claro, más blanco, te mando la preferiría blanca. También ahí vienen nuestros anchos, si la queremos simplex o la queremos duplex. Esta también se puede hacer duplex como la enrollable, nada más también tendría muy claro aquí la división. Sí. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? La fascia duro. ¿Sí? La fascia duro es el mismo mecanismo que vimos hace rato,
pero en el mecanismo no tenía nada. Haz de cuenta que solamente se ven los mecanismos por sí solos. La fascia duro es esta, un poquito más grueso, no forrada, solamente con el color natural, y entonces desde la fascia bajan los dos. Ahí lo bonito sería la fascia. ¿Por qué? Porque realmente es un poquito más grande, es un poco más pesada, pero se ve muy estético, muy suavecito. Entonces, el sistema día y noche lo podemos comprar muy simple, que solamente son los mecanismos, o la fascia duro, que es algo parecido, más gruesa y más estética. ¿Sí? Ahí las limitantes son de manual hasta 2 metros de ancho por 2,80 de alto. Nos limita un poco. Nada más. Motorizadas, 2,80 por 2,80. ¿Sí? Los dos lienzos. La Romana Shape todavía no la sacamos al mercado. ¿Sí? La Changuila es lo mismo que ya les acabo de decir. Duplex. Anteriormente la romana se hacía con un tubo, con unos hilos muy delgaditos, y el problema de las romanas es que los hilos se rompían muy fácil. Entonces era un tubo que hacía lo mismo, enrollaba los hilitos y iba subiéndola. En este caso yo la veo más estética. Aquí ya no necesitamos un faldón, una galería. ¿Por qué? Porque la misma te la caen, claro, baja. ¿Sí? Y los hilos ya son un poquito más resistentes y nada más hacen esto. O sea, también traen la parte de la mesa que lo hacen. Esto es el efecto romanizado. ¿Sí? El contrapeso es un poco diferente a lo que yo estaba, y este es el mecanismo de. Si tú te fijas, los mecanismos en color solamente ahí dice que es blanco. Y obviamente esa es la parte que es la interna, ¿verdad? O sea, Esta es la frente. Este es el frente, ¿verdad? Sí, y esto es la parte externa. Pero imagínate, tú tienes una ventana hacia tu casa. Esto se va a ver hacia esa atrás. es la calle, ¿no? Y esta es la calle. Ese es tu... Qué raro, ¿verdad? Pero Sí, sí. así es, porque esta es la parte que tú vas a ver. Sí. Sí, a mí no me gusta. Sí, porque tío, el exterior es el que, tu fachada es la que se vería así como... Y eso es porque por el mecanismo. Por el por tejido. esta parte, Sí, por el tejido. Es que, por decir, si tú te diste cuenta ahorita que la armamos, cuando perfilamos, sí hay como una parte que se hace hacia el otro lado. Cuando hago 2 hojas, como que traslapa un poquito, pero en la Armani y en la Philips no. Entonces siempre vas a tener esa apertura. Entonces, regularmente yo les pido que sea a una hoja. Muy bien. El panel liso japonés. El lienzo no puede ser menos de 50 centímetros. O sea, tú traes una de 4,50 de ancho, te los vamos a dividir, depende las vías y depende los lienzos que pidas. Por O sea, esto mide 50 centímetros. sí, esto solamente es me lo hicieron para hacer las capacitaciones, pero por decir, mi lienzo tiene que ser no menor a 50 y no mayor a 1 metro. ¿Sí? Ejemplo, tú tienes uno de 2 metros y lo quieres en 4 vías, bien. Sí, 4 divides por entre 50, 4. ¿sí? Siempre vamos a dividírtelo dependiendo tu ancho. Pero por decir, si tú me pides una de 1 metro y quieres 3 lienzos, no es recomendable. ¿Por qué? Porque los lienzos van a ser muy pequeños. A ver, entonces, no menor a 50 y no mayor A 1 metro. Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces, tus lienzos pueden ser de 50, 60, 70, 80, Ajá. dividiendo El metro lineal que traes. y tú lo especificas, o sea, al cliente le dices, ¿cuántos lienzos quieres? No, O ya nomás lo divides entre lo que es, ¿verdad? así es. O sea, para que... Pero es que tú me vas a escoger las vías que vamos a tener. Ajá. Ahorita lo vamos a ver. Ejemplo. Yo tengo que supongamos que mide 2 metros. Lo queremos a 4 vías. Yo, por ende, yo voy a saber que son 50. Tú me lo pides a 3, ya lo divido. ¿Por qué? Porque tú me vas a dar el ancho y tú me vas a decir las vías que necesitas. Se puede decir, pueden ser de 4 vías, o de 3, o de 2, ¿verdad? Ahí nos dicen, mira, por decir, 3 vías, 4 y 5, Ujú. cuando tenemos 3 lienzos, 4 y 5 lienzos. Ajá. ¿Sí? Ok.
Podemos hacer de 3 vías, de 4 y de 5, cuando los lienzos son 3, 4 y 5. Por ejemplo, agrupación a un lado. Esta es agrupación a un lado. Ajá. ¿Por qué? Porque mi agrupación, o sea Topa, mi agrupación es topa hacia un lado. hacia un lado, ¿sí? Sea derecho o sea izquierdo. ¿Sí? Ok. Entonces, agrupación a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mi control aquí, pero mi agrupación se va a ir hacia acá. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes algo aquí que te estorba y ya no puedes moverlo, entonces lo que quieres es que se agrupe a la inversa de tu control. Yo tengo mi lado de control derecho, pero mis lienzos se van a apuntar hacia el lado contrario. O sea, tienes esa opción Así realmente. es. Súbele. Por favor. No digo, perdón, bájale. Ok, tenemos agrupación al centro, que cuando yo cierro, se va a abrir a totalmente. Cuando yo cierro, entonces estos se me van a quedar aquí al centro. ¿Sí? Sí, o sea, se abre y se cierra todo. En medio, ¿sí? Y entonces agrupación a los lados, que o sea, tenemos 4 lienzos, 2 se van para acá y 2 se van para acá. ¿Sí? Como tú lo quieras. Eso ya es para cuestión de estética, como desea verlo, ¿no? Abierto, ¿verdad? Así es. O sea, ¿cómo lo quiero ver abierto? ¿Aquí, acá, en medio o mitad y mitad? Así es. Pero entonces, ya en base a como tú lo quieras, ya te dan Solo la restricción de lienzos. Así es. Tengo 3 vías, pero tengo 3 lienzos. Tengo 5 vías y 5 vías y 5 lienzos en agrupación a los centros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 se me van a ir a los costados y uno se me va a quedar. Por eso son 5 vías. Entonces, sí o sea, ahí varía Pero entonces mucho. sí puedes jugar con eso, o sea, que se vayan 2 a los lados y uno al centro. Es que La restricción, aquí te lo dice. no es que se vayan a ir, pero por decir, 2 se van a los lados, 2 y 2, y uno se va a quedar en el centro cuando lo tengas abierto. Okay. Cuando se adjuntan, pues ese Sí, ni ya se va a los mover. acomoda, sí, claro, ¿Sí? sí, Entonces sí podemos jugar en ese Con sentido, esta parte. pero tendríamos que especificar como lo quiera, donde quiera tu cliente o donde se acomode el espacio de donde vayas a decorar. ¿Sí? Muy bien. Sí, te digo, cada persona tiene sus variantes. Oye, ¿y esto podría funcionar también como para división? Sí. O sea, por ejemplo, tú aquí. podrías poner uno aquí como para división, o si quieres, ejemplo, no todas, pero por decir, unas lojas sí tendríamos que especificar, porque yo siempre digo, especifiquen siempre que cómo lo vas a poner, porque ahí te va. Si yo lo supongamos, ¿Cambia la caída de la no persiana? cambia. Ok. Pero supongamos que si tú me dices a muro, pues entonces yo lo puedo poner, pues es a muro. Desde aquí mido, ¿cierto? Pues es 1.20. Pero si tú me dices a techo, pues entonces Claro, desde a ya techo cambia totalmente la medida. la medida. Por eso yo siempre digo, hay que especificar de dónde se van a hacer su instalación. Porque en algunos mecanismos, por decir en cortinas, sí cambian los mecanismos. En una Sheer Elegance no me va a cambiar mi mecanismo. ¿Por qué? Porque yo lo pongo a muro, lo pico de aquí, lo pongo a techo y lo pico de acá. Me va a servir para las dos instalaciones. Yo tengo también, lo pongo a muro, ¿sí? O lo pongo a techo. Pero siempre tendríamos, o sea, como tener esa visualización de saber cómo lo vamos a poner, porque hasta en eso podemos cometer un error al momento de medir. Si no sabemos cómo lo vamos a hacer. Quiero pensar que sí cambia, ¿verdad? Sí. Totalmente. Los mecanismos a lo mejor vamos a correr con la suerte de que nos van a funcionar los dos, o sea, para techo y a muro, no siempre. Pero la medida es la crítica, Así ¿verdad? es. Por decir, para una romana el mecanismo también me funciona para techo y muro. Ahora, nada, esa es una pregunta, digo, a lo mejor. Para techo, ¿sí tiene que ver el material del que esté hecho el techo? Ah, Eso Para es el muy peso. importante. o sea, la lo que dices, por ejemplo, persiana. si es Pero un plafón, Ajá, a eso iba yo justamente. es el peso, eso lo tendríamos que revisar contigo, ¿verdad? Sí, bueno, no conmigo, con el instalador, porque yo no voy a venir y les voy a instalar. No, yo o sea, por Para ejemplo, el soporte de que sobre todo lo del plafón, que tú me digas, ¿sabes qué? O sea, en un plafón no puedes meter una persiana de tantos peso. metros. Ok, por decir, si es una enrollable que está chiquita, pues fácil. Pero si dices, yo quiero una enrollable con un mecanismo de 56, ya por ende sé que es una persiana enorme. Y el peso puede Y hacer que se venga se- abajo, que se te caiga. Ok, sí, eso yo también quería saber. Sí, porque obviamente, te digo, porque, por ejemplo, cuando tenemos plafones y tenemos que poner cosas, pues realmente a ciencia cierta nadie sabe ¿Qué? el peso que te soporta un plafón. O sea,
Porque te van a decir, bueno, le metes el, ¿cómo se llama? La el pica mariposa o algo y, así, sí. y dices, pero ya a ciencia cierta no sabes a cuánto, por ejemplo, en cuántas Ni cómo estás persianas tendrías que sujetando, dividirla. exactamente. Porque tal vez tu restricción sí te la da. O sea, pero A mí dices, sí. pero como es plafón, tienes que mejor dividirla a 1.5, a 1 metro, a 2 metros. O sea, Mira, Porque también depende de cómo está sujetado el plafón, Sí. o sea, cuántos soportes tiene el plafón realmente para una dimensión de un techo corrido. Por ejemplo, de aquí a acá tienes que ver exactamente, ¿no? por lo regular, yo sí siempre digo que un instalador vaya y corrobore esa parte, porque a lo mejor tú llegas y pues, sí, bueno, sí, aquí sí, pero no sé, sí, no es plafón. así de, ¿sabes qué? Híjole, pues no. Sí quiero tapar, pero a lo mejor ponemos una muy delgadita que sea muy ligera, porque a lo mejor si yo quiero con una fascia motorizada, Ándale. pues, se va a caer, ¿no? sí, me explico. Entonces, ahí ojo con eso porque pueden tener un riesgo en el meterse en problemas, ¿no? Pues tú me garantizaste que Sí. y la persiana se te va a caer 2, 3 veces. Entonces, y aparte vas a dañar Sí, el ¿tabla roca o el plafón? Sí, sí. sí, en eso sí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es este, verdad? Sí, el romanizado, perdón. Que viene siendo lo mismo que el liso. La tela también, la de PVC, es prácticamente, ¿cómo se llama? La perfilería, las medidas que podemos hacer, el ancho de la tela, que son 89 milímetros. La de PVC es igual a 2 hojas, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, que se adjunten en el centro, que se adjunten hacia los costados. La de tela es igual, ¿verdad? Es igual también. Bueno, ahí nos pasamos a cortinas. Si quieres por el momento ahí nos paramos. Aquí. Sí. Por ejemplo, si tú, ya lo mencioné anteriormente, si tú me pides una persiana de 3 metros, el simple hecho de que tú vayas a ocupar un mecanismo más grande, yo no te voy a cobrar eso adicional. Pero si tú tienes una persiana de 1 metro y tú le quieres meter un mecanismo, ahí yo sí te lo cobro. Porque es estético. Ajá, porque ahí tú dices, es que yo quiero que esté más reforzada. Sí, pero si tu persiana de 1 metro me funciona con yo tengo la obligación de meter este mecanismo. Ya si tú lo quieres, ya te lo cambio. Pero si tu persiana me exige que tengo que meter aunque sea más grande, yo no te lo voy a cobrar. ¿Sí? Porque yo te estoy vendiendo los metros cuadrados, más no los mecanismos, más no los soportes. ¿Sí? Pero sí tendríamos que especificar, porque luego me dicen, es que una persiana es más chiquita y la otra es más grande, pues me llega el mecanismo más chiquito y más grande, entonces ya no me cuadra o ya no es... Sí, o sea, sí, y obviamente más, por ejemplo, si es enrollable vas a ver un tubo así y el otro delgadito, ¿no? Por ejemplo, la persiana pequeñita es la que se va a hacer como algo raro. Si tú lo quieres, te lo hacemos, pero al final sí tendría que haber un costo porque mi persiana no me lo exige. Sí, porque no son características de la persiana que tú estás vendiendo. Así es. Que igual, ¿no? Ya después si al cliente le bota eso, tú le puedes decir, te la puedo vender, o sea, te puedo vender el mecanismo. Sí. Ajá. O sea, ya te lo cambio, te lo sustituyo, ¿no? En el sistema tenemos que poder cotizar el mecanismo solo para que se cambie. ¿Sí? Ejemplo, nada más rápido. Podemos motorizar una Shangri-La, una Romana, una Cherry Elegance, una enrollable. Son las que se pueden motorizar. Las alojas y las de, ¿cómo se llama? Las alojas y, como quien dice, el panel no se pueden motorizar. Si solo los que son con cordoncitos son los que pueden motorizar. No, porque por decir la romana, luego por decir esta es de cordón también. Ok. ¿Sí? Entonces, las lojas y el panel no se pueden motorizar. Si quieren una enrollable, si quieren una Shangri-La, si quieren una Cherry Elegance o una romana, se pueden. Que las lojas dices que posiblemente ya se puedan motorizar. Casi estoy seguro que este año lo vamos a sacar. ¿Sí? Entonces, ya ahí lo vieron con nosotros el día que fueron a León. También depende mucho la medida de la persiana. Yo voy a tener que meter un motor
O sea, ¿por qué? Porque los caballos de fuerza son diferentes. Dependiendo la persiana, dependiendo del tipo de, ¿cómo se llama? De las medidas, yo voy a saber qué motor voy a agregar. Cuando yo voy a cotizar una persiana, cotizo mi persiana normal, metro cuadrado, o sea, por lo que cuesta, más aparte le agrego lo que es mi motor y más aparte le agrego lo que es mi control. Que supongo que entre mayor número de medida es mayor los caballos de fuerza que ocupas para... Sí, pero por ejemplo, este producto también me encanta porque funciona, es un producto alemán. Si tú te fijas, la comparación de un screen a este tejido Es muy diferente. es diferente. Un screen siempre, al momento de tener sol, se va a amarillentar, o sea, se va a poner como amarillo. ¿Por qué? Porque la resolana lo genera. Este tiene un efecto espejo, ¿verdad? Tiene un efecto laminalizado, Ok. que es que te va a reflejar el sol. Por ejemplo, perdóname, esta es la parte de... Sí, sí. Te va a reflejar el sol y la temperatura. Hay un porcentaje de mi 100%. Si esta, la luz la va a aventar amarillenta, como lo ves aquí, Así y es. esta va a entrar natural por el efecto que tiene laminalizado. Ok. De mi 100% me va a reflejar, no sé, un 85% de luz lo va a rebotar. Un 5% lo va a absorber el tejido y otro 7% lo va a dejar pasar. Que entonces me varía también en temperatura del lugar totalmente, porque este de una cierta forma me va a permitir que esté más fresco el lugar. Hemos hecho pruebas y te ha reducido hasta un 4 grados centígrados. Wow. Esto genera que no utilices tanto el aire acondicionado, que la luz, te ahorra, o sea, es una inversión cara, pero a largo plazo te va a generar una redituable. hacia abajo. Okay, ahí, ejemplo, yo tengo un motor 25SE, me sirve para una enrollada, una changuilá, una She Elegance y una romana. Mi limitante es que nada más me carga de 1.80 hasta 2.50. ¿Por qué? Porque este es de baterías, es un motor más pequeño. Entonces, este es de baterías, yo le tengo que agregar mi control y, por ejemplo, como es de baterías, tengo que agregarle el cargador. ¿Sí? Así es. ¿Qué te voy a decir? Un 80 por... ¿Estás hablando de...? De ancho por alto. Al 250 es lo alto. Así es. Siempre que usted es ancho por alto. Sí. Siempre así lo tendría que manejar y nada más me carga un lienzo. Esto es nada más para una persiana que a lo mejor lo tenemos en una casa de campo, que se va mucho la luz, por eso tiene conexión con un cargador y con una celda solar, si así lo requiere. ¿Tiempo de vida es el tiempo de vida de la pila? 6 meses. Ok. Sí, cada 6 meses lo tendrían que estar cargando. Ok, ¿y es esto más esto? Eso que es el precio del Ajá. motor, más el control, Ajá. más el cargador. Ok. La celda solar es opcional. El Pero sí. control, por ejemplo, de un canal, 2 canales, ¿te refieres a lo que el número de personas que puede...? Así es. Un canal, por decir, es una persiana. El número de motores, ¿verdad? Así es. Por lo que veo, tiene la lista anterior. Ojo. Ah, ok, no, es Sí. que ya es que me lo habías mandado, pero es que te digo que todo lo que me mandaste en Va. el WhatsApp te digo, Va. pero igual ahorita me lo... Entonces, Sí, esto ya es como de... 6 meses entonces. Las baterías son baterías que el cliente puede comprar en cualquier No, lugar, recargables. se puede cambiar, Es que- solamente recargable. o sea, por eso es el Totalmente. cargador, porque el Sí. cargador tiene como una conexión. Nunca vas a quitar como las baterías del Ah, cargador. eso, justamente por eso es lo que te pregunto. O sea, el cliente no va a meter mano en cuanto a quitar y entonces. No, Simplemente va a solamente es- cargar, conectar y eso. ¿Sí? Cada 6 meses Perfecto. regularmente, dependiendo también del uso que le dé. Ok, excelente. Boris 35.000 es el que yo tengo para esta persona. Entonces, ahí también me dice, yo puedo poner una enrollable, una chanquilá, una She Elegance y una romana. ¿Sí? Entonces, yo puedo cargar de 2.83 con una fascia a un lienzo, de 2.80 a 3.50 sin fascia a un lienzo, pero puedo cargar de 4.50 de ancho por 3 con fascia y 2 lienzos. ¿Sí? Puedo cargar 4.50 y 3.50 sin fascia, 2 lienzos. Ok. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cargar, o sea, puede medir un lienzo 2 y el otro 2.50 por 3.50. ¿Sí? También depende mucho si la tengo con fascia o sin fascia. Si ya ustedes vayan a tener un proyecto y me dicen, oye Germán, quiero una persiana tal así, lo revisamos y Sí, se ya puede se hacer. puede. Pero ahí está como los parámetros que tendríamos que nosotros ver para ver si podemos automatizarla, si funciona para 2 lienzos con uno, si funciona con una fascia o sin fascia. Y aquí igual también sería su cargador, ¿verdad? Igual, sería carga, no, ahí no, ¿por qué?
Porque no todos los, ¿cómo se llama? Los motores son de baterías. Ok, por ejemplo, este. El 35M es sin baterías, que es este. Aquí no te lo dice. Sí, bueno, para identificar si es de baterías sería ¿cómo se llama? Las siglas ES-M. El primero y el tercero son de baterías. Okay. El MEL es de conexión, que siempre voy a tener a la luz. O sea, ok, el MEL, entonces tiene que estar conectado a luz. A la luz. Entonces ahí nada más es el costo del precio del motor más el control. Así es. Sí, ¿verdad? Sí. En este aspecto. Ok. Ojo, bien importante que cuando sean automatizados veamos dónde va a quedar el enchufe, la conexión de luz. Al menos que tengan de baterías y no pasa nada. Ahí no, porque nada más es como cargar ¿cómo se llama? El motor y ya. Pero si va a ser MEL, siempre voy a tener que tener una conexión para que mi motor siempre esté trabajando. ¿Sí? Y porque, por ejemplo, ahí cómo lo especificas también, izquierdo o derecho, ¿verdad? Sí, lado de ocasión, ahí sería lado de control, porque yo ya no te voy a mandar mi cordón. Sí. Ya no es manual. Sí, pero ahí sí es decir de qué lado quieres que esté, ¿verdad? Sí, Así, mi lado de control sería mi lado del motor. Ajá. Bueno, el motor va a reemplazar el cordón. Ajá. Entonces también es especificar si va a ser izquierdo o derecho. Porque si tú lo pones derecho y tu conexión es de izquierda, igual y sí, lo pasas por atrás, pero ahí sería como más batallar el... Sí. O sea, queremos hacerle más, facilitar en la parte de instalación, que no batallen tanto en ese sentido. Y por ejemplo, el tamaño del cordón es el mismo, ¿verdad? De la conexión. No. O sea, por ejemplo, del motor. Ok. ¿O ya nomás trae un cierto metraje de cable o...? Ok. Estos son, creo que son 50 centímetros. Sí, ya, para que de ahí ya se hagan se cuelgue. Si tú la pones luego aquí, pues nada más lo escondes y ya siempre va a estar ahí. Algo que se me pasó que es muy importante. Supongamos que esto es manual, ¿sí? Esta me mide 1 metro de alto. Yo te voy a mandar mi cordón, cuando es manual, con mi cadena al 80% de lo que es tu altura de vibración. Viene siendo proporcional a lo que viene siendo la altura. Así es al 80%. Vamos a meterlo con algo. Sí. ¿Estos controles? Sí. O sea, estos motores, si tú no tienes un sistema inteligente, los podemos hacer con Alexa. ¿Cómo? Yo pongo 3 persianas aquí, tú no tienes un sistema inteligente, tenemos un sistema inteligente que se llama Boris, que eso lo que hace es, yo hago el comando de voz, el sistema inteligente lo traduce a radiofrecuencia, que es por lo que funciona mi motor. ¿Sí? Y ese precio no está aquí. Ahí está. Aquí está. Bájalo. ¿Qué es Boris? Sistema inteligente Boris. Es esto, ¿verdad? Ahí Son está. estos dos. No, no, bájalo. Sistema inteligente Voice. ¿Esos sistemas inteligentes también entran en la parte de todos? Todo. Porque yo me acuerdo que algo mencionaron cuando fuimos para allá de este tema. Y entonces también, en todo también lo podemos manejar en Si en tu casa que vas a decorar tienes persiana, tienes cortina y tienes toldo, manejas los 3 Todos. con esto. Entonces, Wow. por ejemplo, tendrías que comprar control y más aparte el sistema inteligente. sí, para poderlo conectar a Alexa. Forzosamente. Pero el sistema inteligente te funciona para 99 motores, por eso te digo, tú puedes tener tu persiana, puedes tener tu toldo, puedes tener tu cortina, compramos ese aparatito, yo lo traigo Para todo. y nos sirve para todo. Y ya lo que hace es traduce de radiofrecuencia a comando de voz. Ahora, es necesario que compre el control Con uno, porque de un canal. de un canal, sí, Nada porque más. al final, ¿cómo se llama? Lo tenemos que hacer como para vincular y hacer el proceso. Sí, porque ese era el tema. Porque, por ejemplo, si tú ofreces eso como vincularlo como de manera inteligente, cotizas el motor, cotizas el control nada más de un canal, o sea que sería el más económico, Sí, y ya es tu sistema Boris es correcto. para 4 o 5 persianas. Sí, porque ya no tendrías que comprar el control Para para... cada uno. 6 para canales. cada- Pero el problema, ¿sabes qué? Que si algún día no tienes internet, Exacto. ahí vas a esperar a que tengas internet. Exacto. Entonces yo por eso digo, sí tendríamos que tener como... Pero, por ejemplo, pues sí. Es que optimizas comprando un canal de 6 para que Ajá. ya tengas, o sea, si tienes 6 motores, pues cada canal es un motor. Ujú. Lo optimizas ahí. Ok. No, sí es que me quedé pensando en eso, en lo que dices del internet.
Entonces, pero podíamos comprar un control de 16 canales que nada más ahí lo Sí, que son 200, 300 pesos la diferencia. O sea, pero entonces sí es todo el paquete.